versión de la Escuela Memoria. Qué emoción. Eh, Estamos muy contentos a estar aquí los diferentes espacios que están participando. Y eso, muy bienvenidos a todos. Esperamos que este sea un lugar de reflexión, discusión, muy bacán donde todos aprendan, tanto ustedes como nosotros desde el colectivo y los otros espacios a través del diálogo, así que estamos muy felices de comenzar esta nueva versión. Bueno, me presento, mi nombre es Gabriela, soy parte del colectivo de Memoria y Derechos Humanos C, la coordinadora externa, y por ahí están los otros coordinadores, que es Santiago y la Javi, que no sé si está con la cámara porque tenía problemas del computador. También está la Consejería Superior, la ALME y su equipo, y está también la FEUC, representado por su presidenta, Nacha Enríquez. Muchas gracias por venir y por participar. Así que eso, les doy el paso a ustedes, porque van a hacer un discurso inicial, y bienvenidos de nuevo. Bacán. Ya, entonces, queridas compañeros, les queremos dar una formal y fraternal bienvenida, acompañado de un profundo abrazo a la tercera versión de la Escuela de Memoria y Derechos Humanos C. Nos da una enorme felicidad verles a todos aquí hoy en estos tiempos tan movidos y complejos. En el último año han habido 3.023 víctimas de violación a los derechos humanos, han habido 163 víctimas de trauma ocular, han habido 6.568 causas abiertas por violaciones de derechos humanos, 46% de las cuales fueron cerradas sin formalizaciones, sin avances, siendo solo una de esas acusaciones que obtuvo sentencia condenatoria. Solo hay alrededor de 97 agentes del Estado imputados de un total de 466 que, de acuerdo al Ministerio Público, presuntamente participaron en violaciones de derechos humanos. Estos números son indicadores de un desastre. Cerca de cumplir 2 años desde el inicio de las manifestaciones de octubre y a puertas de cumplir 50 años desde el golpe militar y el quiebre de la democracia, aún como sociedad nos encontramos exigiendo justicia, exigiendo reparación y exigiendo cambios estructurales en instituciones que no han sido competentes en el momento de manejar el orden público y resguardar a la sociedad. Chile está al debe en materia de memoria y de derechos humanos. Tristemente existe un largo recorrido de deudas históricas que, incluso como vamos a ver en algunas de las clases, vienen anterior a la dictadura cívico-militar, transgrediendo inclusive nuestras propias raíces ancestrales. Nos encontramos frente a un panorama muy oscuro y doloroso de nuestra historia, la que sin embargo ha estado marcada por distintas reivindicaciones sociales que ponen sobre la mesa la importancia de los derechos fundamentales. Lamentablemente, estas movilizaciones se han visto truncadas una y otra vez por las autoridades nacionales, quienes han negado durante años las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el hoy y el ayer. Hoy, cuando los derechos humanos son y han sido violados de manera sistemática por parte de la gente del Estado, el estudiar y compartir conocimientos, como lo vamos a hacer acá, sobre la memoria y los derechos humanos adquiere una específica relevancia. La importancia de que la sociedad y en particular la comunidad estudiantil de la UC reflexione sobre esta temática, sobre todo teniendo en consideración el rol de cómplice activo que ha tenido nuestra institución durante la dictadura cívico-militar, como también el rol de administradora de su legado político y económico una vez sentada ya la democracia. Es importante recordar que casi la totalidad de los del componente civil de la dictadura cívico-militar fueron profesionales e ideólogos de nuestra universidad. Finalmente, la escuela también busca un impacto que vaya más allá de la UC, puesto que el conocimiento de los derechos humanos y el ejercicio activo de la memoria son aspectos claves en la configuración de una sociedad próspera, plural, inclusiva, consciente de su historia y participativa de la misma. Tras el estallido social de 2019, esto ha adquirido un carácter de urgencia. La latente necesidad de un cambio radical se manifestó finalmente en la conformación de la Convención Constitucional, llevándonos a experimentar como sociedad un proceso de cambio estructural a través de la derogación de facto y pronto de iure de la mayor herencia de la dictadura, la Constitución Política de la República de 1980. Este proceso de profundos cambios, con todos los dolores y síntomas que ha hecho padecer a la población, invita a las personas estudiantes ansiosas de entender su entorno para transformarlo a interiorizarse en temáticas de derechos humanos y memoria.
sus configuraciones institucionales, societales, estructurales, arquitectónicos, culturales y su articulación como catalizadores de la acción creativa, inherente a todo ser humano. Así, esta escuela se levanta como un intento de las organizaciones y los representantes estudiantiles de la UC de otorgarle enunciabilidad a las deudas y los dolores tanto recientes como pasados, de contornear sus comas, tildes y acentos para poder mirar de frente a esas deudas y actuar. Si se inscribieron en esta escuela, es porque, de una forma u otra, se niegan a estar de brazos cruzados ante todo lo que está ocurriendo hoy en este país sumido en una crisis sanitaria, social, política, cultural y económica. Si están aquí es porque creen firmemente que un país sin memoria está condenado a repetir los mismos errores. Y esperamos poder serles de ayuda. Muchas gracias, chiquillas, por el discurso. Y después de este hermoso discurso vamos a dar inicio a la clase 1, que tiene por nombre Introducción a los Derechos Humanos. Y para esta instancia invitamos al profesor Hugo Rojas, quien es doctor en Sociología en la Universidad de Oxford, máster en Derecho, Antropología y Sociedad en la London School of Economics, profesor de Sociología de Derecho en la Universidad Alberto Hurtado, profesor adjunto del Instituto de Ciencias Políticas en la UC, y finalmente investigador del Instituto Milenio en investigación sobre violencia y democracia. Antes de comenzar con el profesor, vamos a ver un poco la metodología. Va a exponer el profesor y luego vienen las preguntas en un tercer bloque. Las preguntas van a ser levantando la mano por formato Zoom. Y si alguien no quiere hablar, puede mandar las preguntas por chat. Ahí las vamos a estar mencionando. Así que eso. Bienvenido, profesor, y le damos todo el pase a usted. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Quiero invitarles a explorar los derechos humanos desde una perspectiva interdisciplinaria y también intergeneracional. Los derechos humanos son un asunto demasiado delicado como para que quede exclusivamente en manos de una sola profesión o área del saber. Yo quiero compartir con ustedes 12 ideas en esta exposición en la que me han invitado cordialmente, y los felicito por organizar este tipo de actividades. La primera idea es, creo que siempre el punto de arranque para una conversación de este tipo es presentar una noción al menos operativa y preliminar de derechos humanos. Así que la primera idea es un concepto para que podamos seguir avanzando. Por derechos humanos se entiende a aquel conjunto de normas, valores y principios que reconocen y establecen derechos que consideramos que son fundamentales, inalienables, inherentes a toda persona, independientemente de su raza, de su sexo u orientación sexual, de su nacionalidad, etnia, del idioma que hable, de la religión o creencia que profese y de cualquier otra condición. Ese es lo primero que quería plantearles a ustedes como un concepto. Lo segundo, y que yo sé que lo que voy a decir ahora puede ser polémico y no aceptado incluso por otros académicos de nuestra querida universidad, mi enfoque, mi aproximación a los derechos humanos es señalando que son un constructo social. O sea, yo no adhiero a las tesis que sostienen que los derechos humanos no son revelados como si fueran dogmas teológicos o que emanen de esa razón. No, yo pienso que son constructos sociales. Estas normas, valores y principios son creados y aceptados por las sociedades y que se han generalizado de tal manera que empiezan a influir el comportamiento de las personas. En tanto los derechos humanos son un constructo social, la forma en que son entendidos, ejercidos, aplicados, va a depender muchísimo del contexto social e histórico
en el que van a ser discutidos o van a ser invocados. Yo sostengo, esta es mi mirada, ahí viene la influencia quizás de las ciencias sociales, que los derechos humanos son un corpus en desarrollo, que están en permanente construcción. Y a mí me gustaría enfatizar ese aspecto en esta escuela de memoria y derechos humanos, es el dinamismo que tienen los derechos humanos. Toda la reflexión sobre los derechos humanos ha ido evolucionando y a pasos agigantados en los últimos 70 años después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ayer entendíamos por derechos humanos hoy ha sido expandido y superado. Hemos cruzado fronteras. Y no me cabe duda que en el futuro vamos a seguir perfeccionando tanto el contenido como la forma en que aplicamos los derechos humanos en la sociedad. Es esa naturaleza construida de manera social la que permite que los derechos humanos sigan teniendo una fuerza gravitante en la sociedad contemporánea, a pesar de todas las deficiencias, dificultades, obstáculos, contradicciones que ustedes puedan identificar. Es cierto, se concede ese punto, pero mi visión es que la sociedad presiona cada vez más para que los derechos humanos sean reconocidos en todas partes. Las sociedades tienen, por otro lado, la capacidad de revisar y también de actualizar en forma constante lo que consideran que son derechos humanos. Los contenidos, por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, todo eso lo estamos revisando constantemente. ¿Y cuál va a ser el ámbito de acción? ¿Y cuáles van a ser los límites de los derechos humanos? O sea, lo que quiero decirles es que los derechos humanos no son dogmas revelados ni están grabados en piedra. Por el contrario, se encuentran en constante ajuste por las sociedades que los actualizan. Esa era la segunda idea que quería compartir con ustedes. La tercera, y es muy importante este punto, es que los derechos humanos no son un relato que no tenga fuerza o que no se vincule con el derecho. Los derechos humanos están reconocidos en los sistemas jurídicos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y los derechos humanos se han expandido significativamente desde el punto de vista de sus contenidos, de las interpretaciones sobre lo que entendemos que son derechos humanos, en las últimas décadas aumentando en aceptación, pero también en complejidad, también en alcance. Por ejemplo, los derechos humanos se encuentran reconocidos internacionalmente en una serie de declaraciones, tratados, pactos, convenciones, logros, por ejemplo, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Logros que vienen también desde el activismo de la sociedad civil, donde hay actores muy relevantes que han cuestionado lo que se entiende por derecho humano con la finalidad de ampliar ese contenido y de ajustarlo. Así como también los esfuerzos que han hecho distintos gobiernos a través de la cooperación internacional. Todo eso ha contribuido a que los derechos humanos hayan alcanzado un estatus de suma importancia para la mayoría de las sociedades alrededor del mundo y en la comunidad internacional. La propagación del concepto de derecho humano en el último siglo se ha convertido en algo omnipresente. En todas partes se invocan los derechos humanos y de manera muy especial en la época en la que nosotros estamos inmersos. La idea de que todos nosotros debemos ser tratados con dignidad y respeto, esa idea tiene una resonancia, yo diría, a estas alturas universal. Y eso es lo que ha permitido convertirse en una influyente fuerza global promotora de cambios sociales también para reconocer estos derechos humanos. Una cuarta exploración, como siguiendo un poquito a Michel Foucault, vamos a explorar los derechos humanos, hay que
reconocer que por un lado está lo teórico y por otro lado está lo que sucede en la práctica. Y ese es un asunto problemático cuando hablamos de derechos humanos, porque nos movemos en dos ejes que los dos son muy relevantes. Un asunto es la teoría y los fundamentos de los derechos humanos, y otra cosa es lo que sucede en la realidad, es decir, los derechos humanos en acción. En teoría, podemos decir que los derechos humanos son universales, son incontrovertibles, son indivisibles, en varios sentidos. Digo que son universales en el sentido de que todos los seres humanos los detentan por el solo hecho de ser humano. Son incontrovertibles porque no se pueden negar ni desconocer bajo ninguna circunstancia. Son indivisibles porque no se puede priorizar un derecho humano sobre otro. Lo que tenemos que tratar de hacer es que los derechos humanos se refuercen mutuamente unos a otros. Pero es cierto que hay contradicciones, es cierto que podemos, y eso también lo voy a explicar a continuación. En la práctica, en la realidad, uno tiene que reconocer que las conversaciones sobre derechos humanos son bastante complejas y que muchas veces las discusiones se realizan a partir de casos concretos. Las conversaciones sobre derechos humanos, tengo que decirles que suelen ser casuísticas, ¿ya? Y que en el caso a caso se va discutiendo cómo se interpretan las normas y de qué forma se pueden ir corriendo las fronteras de lo que en un día consideramos como derecho humano y a lo mejor tras los debates el día de mañana diremos otra cosa. Por ejemplo, la libertad, para que ustedes vean que aquí en el caso a caso es donde se torna compleja la conversación. La libertad de circulación de toda una población puede verse restringida por motivos de salud pública, pero también podemos ver casos en que el Estado puede abusar de esas restricciones y como ha ocurrido, por ejemplo, esta semana en Australia han salido a protestar porque es uno de los países donde han estado más encerrados en el mundo, ya no aguantan más esta restricción a la libertad de circulación. Piensen ustedes otras dificultades, las nuevas tecnologías ahora están mucho más propensas a invadir nuestra privacidad. Entonces hemos tenido que reflexionar sobre el derecho a la intimidad frente a algunas amenazas o perturbaciones que pudieran ocurrir, con o sin nuestro consentimiento. Otro asunto bien complejo es cómo la humanidad se ha dotado de contenido a los derechos humanos. Por ejemplo, hay sociedades que tienen una fuerte influencia del liberalismo y que pueden concebir al derecho de propiedad más bien como un derecho individual. Por ejemplo, si alguien es dueño de algún bien. Pero eso no lo podemos generalizar para todas las sociedades en este planeta. Hay comunidades y hay sociedades que pueden valorar la propiedad colectiva. Por ejemplo, una comunidad indígena. Entonces, ¿por qué estoy señalando esto? Porque ha costado mucho ponernos de acuerdo internacionalmente sobre el contenido que tienen que tener los derechos humanos. Y así puse este ejemplo para que ustedes vean que la cosa es bien compleja si es que nos ponemos a hablar del derecho de propiedad. Es bien distinto si lo discutimos acá o lo conversamos en algún pueblo indígena, donde la comunidad puede sentir que es propietaria de un territorio colectivo. Más allá de esto, no se puede negar que la cultura occidental ha aportado muchísimo a la discusión sobre los derechos humanos, pero eso no significa que la cultura occidental tenga que seguir siendo hegemónica sobre qué es lo que se entiende por derechos humanos. Entonces ahora también en el mundo vemos que hay tensiones en contra del eurocentrismo que ha sido hegemónico en la manera en que tienen que ser concebidos los derechos humanos. ¿Por qué? Porque imponer una sola visión respecto de algunas sociedades en desmedro de otros enfoques también puede ser considerado como una vulneración a los derechos humanos. Estas tensiones que estoy mencionando nos muestran en la práctica que hay márgenes importantes de indeterminación de los derechos humanos.
y también que hay márgenes importantes de contingencia de los derechos humanos, de emergencia de los derechos humanos. Entonces, quienes nos dedicamos a investigar y a reflexionar sobre los derechos humanos, estamos siempre explorando qué son los derechos humanos en distintas sociedades, cómo se aplican, cómo se promueven, cómo se defienden, bajo qué circunstancias. Entonces, ustedes pueden ver, parte de lo que yo quería compartir con ustedes, este dinamismo y esta indeterminación y este proceso constante que es movido por actores sociales que están involucrados en la temática de los derechos humanos. Una quinta idea que quiero compartir con ustedes tiene que ver con los derechos humanos y el cambio social. Los derechos humanos pueden tener un efecto tangible en la generación de cambios sociales en una sociedad. Ejemplos hay muchos. Pero desde las primeras elaboraciones conceptuales, los derechos humanos se han utilizado como una herramienta o como un dispositivo para desafiar las injusticias y las situaciones de opresión que pueden ocurrir. Los derechos humanos pueden surgir desde las bases de la sociedad para abordar problemas locales, específicos. Y al hacerlo, al tratar de poner, para decirlo claramente, para tratar de poner término a una injusticia o a una opresión en una localidad específica, quienes están promoviendo los derechos humanos pueden invocar el derecho internacional y ese conjunto de normas omnipresentes a nivel mundial para apoyar y reforzar los clamores locales de justicia. Entonces, esto es bien interesante porque los derechos humanos pueden verse simultáneamente como posibles de ser aplicados localmente en una situación específica, pero también ocurre que tienen este componente, este rasgo de global y universal. Entonces, los derechos humanos se aplican en un nivel micro, pero también a un nivel macro. Las reflexiones ocurren en estos dos niveles a la par. Piensen ustedes, por ejemplo, en la situación de los sobrevivientes de tortura en nuestro país, que Chile, el Estado de Chile, ha reconocido a poco más de 40.000 personas como víctimas de prisión política y tortura. Durante muchos años en la transición, las víctimas de tortura fueron excluidas de las políticas públicas de búsqueda de la verdad y de reparación. Y después de la detención de Pinochet en Londres, activistas de derechos humanos, sobrevivientes, organizaciones, se generaron campañas haciendo ver los compromisos de Chile en virtud de tratados internacionales como la Convención contra la Tortura. La Convención contra la Tortura fue adoptada el año 84 por Naciones Unidas y ratificada por Chile el año 88. Y en ese tratado se menciona el derecho a una compensación justa y adecuada para las víctimas. Pero en nuestro país eso no había ocurrido, no se había reparado a las víctimas de la tortura. Entonces, los que podríamos denominar como activistas, que para agrupar a un conjunto de personas, lograron presionar al gobierno de Ricardo Lagos para que creara una nueva política de derechos humanos más amplia que incluyera reparaciones para los sobrevivientes de la tortura, y así fue como se crea una segunda comisión de la verdad, conocida como la Comisión Walech, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Ahí vemos un ejemplo donde una discusión local y se invocan normas internacionales para provocar cambios sociales. Por tanto, los derechos humanos son adaptables tanto en contextos locales como universales, en consideración de los avances y los progresos que se han alcanzado en el ámbito del derecho internacional público. La idea de lo que constituye un derecho humano se desarrolla, se debate, se amplía de manera constante, y en los últimos años han surgido varias teorías que sostienen que la noción de derechos humanos debe ampliarse aún más para referirse, por ejemplo, a derechos que podrían tener los animales no humanos. Ese es un debate que está ocurriendo en la actualidad.
también se ha sostenido que las personas jurídicas podrían tener derechos humanos. Ese también es un debate actual. Hasta hace poco únicamente se pensaba que las personas naturales tenían derechos humanos y no una persona jurídica. También se habla que el medio ambiente podría tener derechos humanos, que las personas que no han nacido también podrían tener derechos humanos. O sea, esto está en una permanente revisión y posibilidades de cambio. Sexta idea que quiero compartir con ustedes es, recurriendo a otro concepto de Foucault, la genealogía de los derechos humanos, para tratar de poder mirar cómo han ido evolucionando la noción de los derechos humanos. Siempre es muy interesante ver el presente, pero tratar de escarbar hacia el pasado para ver cómo se han ido generando todo este corpus de los derechos humanos. La verdad es que lo que entendemos hoy ha tomado a la humanidad más de 10 siglos. Es cierto que se ha desarrollado a un ritmo vertiginoso desde la Segunda Guerra Mundial, pero en la Edad Media usted ya encuentra teólogos como Santo Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria, que desarrollaron teorías teológico-jurídicas que sostenían que toda persona tenía derecho a un conjunto de derechos otorgados por Dios. Estas teorías formaron un cuerpo normativo llamado derecho natural, ius naturale. En la Edad Moderna, un conjunto de autores, solo por mencionar algunos, John Locke, Samuel Pufendorf, Hugo Grocio, argumentaron que estos derechos naturales a los que toda persona tenía derecho por ser persona, podían entenderse y justificarse no ya recurriendo a Dios, sino que a través de la razón. Ya sea que justifiquemos estos derechos por Dios o por la razón, el concepto de derecho natural se basa en un argumento moral que es muy poderoso y que es el siguiente: todos los seres humanos tienen el mismo derecho a ser tratados con dignidad. Eso lo establece quienes niegan el derecho natural como quienes consideran que sí existe un derecho natural. Es un argumento moral que ha sido aceptado por todas las corrientes filosóficas o políticas. Todos los seres humanos tienen el mismo derecho a ser tratados con dignidad. El núcleo de esta idea es lo que la hace tan poderosa y atractiva, que tenemos estos derechos como seres humanos, y no como ciudadanos, sino que como seres humanos. Bueno, solamente voy a mencionar eso porque es interesante escarbar la genealogía. Ahora, como séptimo punto, quiero compartir uno que a mí me apasiona mucho, que es la tridimensionalidad de los derechos humanos. Que esto sí que significa las tres dimensiones potentes de las discusiones sobre derechos humanos. Porque son un importante tema de estudio. Entonces, los derechos humanos se pueden analizar desde tres dimensiones distintas, pero complementarias. A veces entramos en muchas discusiones porque nos equivocamos y nos confundimos en qué dimensión estamos hablando, pero es importante entender que hay dimensiones diferentes. Una es la dimensión filosófica o la perspectiva axiológica de los derechos humanos, donde vamos a analizar los fundamentos filosóficos, morales, de las normas de derechos humanos y cómo estas normas se relacionan con los valores que para una sociedad son relevantes, por ejemplo, la justicia, la libertad, la igualdad, y esta dimensión filosófica va a tratar de dar respuesta a preguntas tales como: ¿cuál es la base de los derechos humanos? ¿Por qué tenemos que respetar los derechos humanos? ¿Qué derechos son derechos humanos? ¿Pueden los derechos humanos ser universales? Todo eso es parte de una discusión más axiológica. Una segunda dimensión, que es la que yo me dedico, es la sociología de los derechos humanos. Y esta dimensión se concentra en el aspecto empírico de los derechos humanos. Es decir, aquí lo que tratamos de hacer es analizar lo que ocurre en la vida real respecto de la promoción, la protección, la vigencia, la defensa de los derechos humanos en acción y cómo se entienden y cómo se utilizan en una sociedad. Entonces, esta dimensión sociológica se centra en una pregunta que
igual de compleja de responder, y que es, bueno, ¿y cómo funcionan en la realidad social esos derechos humanos que estamos reconociendo, consagrando en el sistema jurídico? Y la tercera perspectiva, la que aquí hay muchos especialistas también, es la que denomino la perspectiva dogmático-jurídica, y aquí hay muchos abogados que se dedican a esto, que tratan de analizar la dimensión normativa de los derechos humanos, o sea, el contenido de las normas donde se reconocen y se consagran estos derechos humanos en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Esta dimensión entonces se va a centrar en una correcta interpretación de las normas que se refieren a los derechos humanos, va a tratar de ver cómo se garantiza la aplicación, cómo se cumplen esos derechos humanos, pero siempre desde la perspectiva del derecho. En conjunto, estas tres dimensiones del estudio de los derechos humanos a nosotros nos ayudan a comprender cuáles son los fundamentos, la evolución, la aplicación, los efectos de los derechos humanos en el mundo real. Y cualquiera que se quiera dedicar a los derechos humanos, por más que se especialice, es conveniente que tenga presente que hay que mirar a los derechos humanos como si estuvieran dentro de un triángulo, y cada uno de estos ángulos son las dimensiones principales del análisis. Octavo punto, derechos humanos y derecho positivo. A menudo nosotros vamos a recurrir al derecho y al sistema judicial cuando busquemos consagrar y hacer cumplir nuestros derechos. Entonces, la relación entre derecho humano y normas jurídicas vigentes en un país es clave para el análisis. A todas esas normas que han sido creadas por las autoridades estatales, de acuerdo a las atribuciones que se les otorga, por ejemplo, en la Constitución, a todas esas fuentes formales del derecho, a todas esas normas se les conoce como derecho positivo. Entonces, es muy importante ver cómo el derecho positivo vigente en una sociedad recoge esos avances que ha tenido la humanidad en materia de derechos humanos. Y así, es súper interesante ver, bueno, miremos esos grandes cuerpos normativos de derechos humanos que han sido aprobados en la historia de la humanidad, y veamos si esos se encuentran recogidos en nuestro ordenamiento jurídico. Desde la Carta Magna, desde 1215, o sea, 806 años atrás, se dicta este acuerdo entre el monarca y los varones en Inglaterra, donde se reconoce un conjunto de derechos. Después también en Inglaterra, la Carta de Derechos o Bill of Rights de 1688, o después la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1789. También la Carta de Derechos en Estados Unidos de 1791, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos del año 1966. En nuestro continente, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Veamos cómo todas esas normas y otras se encuentran reconocidas por nuestro sistema jurídico. Miremos ahora el otro lado de la medalla, porque recién hablé de derechos humanos y derecho positivo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando el derecho positivo, es decir, el derecho vigente en una sociedad, desconoce los derechos humanos? Porque esto no hay que pecar de inocencia en esta conversación. Hemos visto en la historia de la humanidad y también en nuestra historia que el sistema jurídico puede ser utilizado como un obstáculo o como una barrera que afecte la vigencia de los derechos humanos. Sabemos que el derecho es un sistema normativo, que se diferencia de otros sistemas normativos como las normas religiosas, las normas de trato social, las normas morales, porque el derecho es un sistema coercible, o sea que se puede hacer uso de la fuerza organizada para exigir su cumplimiento. Pero reducir los derechos humanos a la dimensión jurídica puede ser muy problemático. Existen ejemplos de regímenes que han utilizado el derecho para reprimir a determinados sectores de la población y para privarlos de sus derechos fundamentales. Por ejemplo, recuerden ustedes la experiencia del apartheid
en Sudáfrica, cuyas elecciones libres recién se efectuaron el 27 de abril del año 94. Recuerden ustedes la experiencia del régimen nazi. Todo se hacía con dictaciones de leyes que atentaban contra los derechos humanos. Por tanto, el fundamento y la fuerza de los derechos humanos radica en que son demandas morales de justicia que trascienden las normas jurídicas que podrían existir en determinado momento y pueden ser reclamadas de diversas formas por diferentes actores en todo el mundo. Por ejemplo, volviendo a Sudáfrica, el partido de oposición durante el apartheid, el ANC, utilizó todo el lenguaje y todas las herramientas de los derechos humanos internacionales para denunciar cómo el sistema jurídico nacional sudafricano permitía y facilitaba la comisión de abusos sistemáticos, generalizados y masivos a los derechos humanos en ese país, solo por mencionar un país. Una décima idea, para ir ya acercándome a los últimos aspectos que quiero compartir con ustedes, es que es súper importante también cómo juegan el derecho internacional con el derecho doméstico o nacional en materia de derechos humanos. Y lo voy a explicar en forma muy sencilla, pero piensen ustedes que si un Estado ratifica un tratado internacional, ese Estado, por lo tanto, se compromete ante la comunidad internacional a cumplirlo. Pero si está dispuesto a cumplirlo, entonces tiene que estar dispuesto a ser observado por la comunidad internacional y a recibir críticas de la comunidad internacional en caso de incumplimiento. Eso es lo que nos pasó a nosotros en el estallido social, cuando vino el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y elaboró un informe en el que se nos dijo expresamente que en Chile se estaban violando los derechos humanos. Esto fue el 2019. Piensen ustedes en el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. En ese protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura se obligan los estados que han confirmado y ratificado la Convención contra la Tortura a someter a evaluación periódicamente la vigencia y el progreso de los derechos humanos. Pero ocurre que en múltiples ocasiones los estados se toman más tiempo de lo razonable para adoptar las medidas internas en el país a las cuales se han comprometido una vez que han ratificado un tratado. O sea, usted ratifica un tratado internacional, el Estado miembro que ha firmado, ha suscrito ese tratado y que le ha informado a la comunidad internacional que ha sido aprobado, por ejemplo, mediante ratificación en el Congreso Nacional, tiene que adoptar medidas internas, si no sería letra muerta. Y a veces os transcurren muchos años para que ello ocurra. Por ejemplo, Chile ratifica en la Convención contra la Tortura el 88, y décadas después recién dicta una ley para crear el Comité contra la Tortura en nuestro país, que empezó a funcionar recién el año pasado. Las comisionadas fueron nombradas, si la memoria no me falla, en abril del año pasado. O sea, en 30 años de transición nos demoramos en ese tipo de medidas. En general, la aplicación internacional de los derechos humanos en el ámbito local requiere siempre de ajustes internos que tienen que ocurrir en el Estado. Cuando se ratifican los tratados internacionales, existe la expectativa de que los estados van a modificar su legislación nacional y sus políticas públicas para consagrar estos derechos y que sean efectivos para la población. Permítanme destacar, sí, una norma en la actual Constitución, que es el artículo 5. Esta norma se ha interpretado de la siguiente manera. Los tratados internacionales sobre derechos humanos y que han sido ratificados por Chile tienen rango de norma constitucional. Esta norma es muy importante y yo espero que se mantenga a propósito de toda la discusión que estamos teniendo en el país y sobre la cual voy a hablar en el último punto, en el 12º. Pero hay dos temas que yo no puedo dejar de mencionar, que acabo de señalar, que ocurre en el debate constitucional sobre derechos humanos, y que es derechos humanos y justicia transicional.
derechos humanos y justicia transicional. Nosotros estamos inmersos en ese proceso. Ocurre que los países que han vivido conflictos, guerras civiles, regímenes totalitarios, regímenes autoritarios, dictaduras, una vez que recuperan cierta normalidad institucional, pueden iniciar un proceso de transición hacia una democracia, como ha sido el caso de Chile y tantos otros países. Por justicia transicional, que es una palabra que se acuñó recién a comienzos de los años 90, se entiende a todo el conjunto de medidas, mecanismos, dispositivos que son adoptados por una sociedad para hacerse cargo de las violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas en periodos conflictivos o turbulentos, como los que he señalado. En esos casos, las sociedades tienen que ser capaces de responder 5 preguntas que son muy potentes, que son muy difíciles de responder. Primero, la verdad. ¿Qué mecanismos deben usarse o se han usado para encontrar información confiable sobre la naturaleza y el alcance de las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad? O sea, toda sociedad que está pasando por un proceso de justicia transicional tiene que preguntarse cuánta verdad sabemos, cómo hemos obtenido ese conocimiento. Segundo, cómo se debe recordar socialmente esos horrores del pasado, esos dolores. Cómo se debe conmemorar a las víctimas. O sea, el segundo elemento de la justicia transicional es la memoria. La tercera pregunta importante es ¿qué políticas o mecanismos públicos debe adoptar el Estado para reparar el daño que se le ha causado a las víctimas y sus familiares durante esos años de represión? Es decir, todo el componente de la reparación. Cuarto, ¿qué medidas deben adoptarse para investigar penalmente y combatir la impunidad y, en definitiva, sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado? Es decir, ¿cómo podemos avanzar para que se haga justicia en el presente respecto de hechos que ocurrieron en el pasado? Y la quinta pregunta, que es muy importante y es otro elemento de la justicia transicional, es, bueno, ¿y cómo vamos a reducir las posibilidades de que esas violaciones a los derechos humanos se vuelvan a repetir? O sea, ¿cómo aseguramos el nunca más? Esto es lo que se conoce como las garantías de no repetición. Si nosotros hubiéramos prestado más atención a cómo hemos respondido a estas 5 preguntas, evidentemente que las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el 2019 hubieran sido de menor envergadura y ojalá hubiéramos tenido los elementos para prevenir que ocurriera violencia estatal. Pero significa, dado que ocurrieron, que no todos los aprendizajes sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en los 30 años de transición se han aprendido. Y último punto, para tratar de ser consecuente con el tiempo que me han asignado: derechos humanos en el actual debate constitucional. Mi impresión es que un número importante de convencionales tiene la intención de fortalecer el reconocimiento de los derechos humanos en la nueva Constitución. Yo pienso que se va a acordar, por los 2/3, que se declare que el Estado de Chile es plurinacional. También se podría acordar por los 2/3 agregar que no es solo plurinacional, sino que también es multicultural. Yo pienso que se van a reconocer en la nueva Constitución la existencia de los pueblos indígenas. Fíjense que esto ha sido una promesa incumplida por los gobiernos de la transición en 30 años. Es bien larga la historia. Se han presentado 8 proyectos de reforma constitucional que han tenido la finalidad de reconocer en nuestra Constitución a los pueblos indígenas, y ninguno de ellos ha prosperado. Esta es una demanda muy importante para, de acuerdo al último censo poblacional, al menos 2.300.000 personas que se identifican con alguno de los pueblos indígenas de nuestro país. A propósito, mire la casualidad, se inaugura este ciclo de la Escuela de Memoria
justo en el natalicio de Bartolomé de las Casas, que fue un importante intelectual que defendió los derechos de los pueblos indígenas en América Latina hace siglos. Bueno, volviendo al actual debate constitucional, un primer punto tiene que ver entonces con el reconocimiento de los pueblos indígenas. Es muy probable, yo creo que se va a alcanzar un acuerdo de los 2/3, que se establezca que Chile tiene un Estado social y democrático. Es muy probable que con ello se reemplace la noción de Estado subsidiario de corte neoliberal en el que hemos estado inmersos con la Constitución del 80. Por lo tanto, pienso que el debate va a estar orientado a fortalecer el reconocimiento del derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, el derecho a huelga, todos los derechos en el ámbito de la previsión social, es decir, un fortalecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero también, obviamente, se va a resguardar las libertades, el derecho a la vida, el principio de igualdad y de no discriminación, el derecho de propiedad, la protección del medio ambiente. O sea, yo creo que se viene a fortalecer, esa es mi impresión, si ustedes revisan lo que han declarado los convencionales, va por esa línea la mayoría. Es también probable que se revisen los mecanismos que existen en la actualidad para proteger a los derechos humanos, por lo que no me sorprendería que se amplíe el ámbito de aplicación, por ejemplo, de algunas acciones judiciales que existen en nuestro ordenamiento constitucional, como el recurso de protección para proteger más derechos fundamentales. Muchos convencionales han dicho que tienen interés en crear algunas figuras, propuestas que se han planteado, yo las he escuchado hace por lo menos 10, 20 años, que son crear al defensor del pueblo o el ombudsman. Es una figura que existe, bueno, la Universidad Católica tiene un ombudsman, pero esta es una figura que existe hace siglos en otros países, pensando en cómo defender los derechos de los ciudadanos. Tampoco me sorprendería que se le otorgue rango constitucional a un conjunto de organismos públicos a quienes se les encomiende la promoción, protección o defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, no me sorprendería aquellos, aquí voy a entrar a terrenos que está la discusión abierta, pero distintos organismos públicos están tratando de que se reconozca, que sean reconocidos constitucionalmente como un órgano autónomo. Y es bien complejo esto, porque no pueden salir estos organismos a pedirle a los convencionales que los reconozcan en la Constitución. Pero si uno quiere ser consistente y coherente con la defensa de los derechos humanos, entonces tiene que prestar atención a cuáles son los organismos públicos que tienen dentro de su misión institucional resguardarlos. Entonces, si uno quiere ser coherente, bueno, consagro los derechos humanos y también le aseguro independencia y autonomía a ciertos órganos cuya misión principal es velar por la eficacia de esos derechos humanos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en la actualidad es solamente un órgano con rango de ley. O podríamos pensar en la Defensoría Penal Pública, porque el Ministerio Público es un órgano autónomo con rango constitucional y la Defensoría Penal Pública no tiene rango constitucional y no es autónomo. La Defensoría de la Niñez, por ejemplo, es una norma que está en una ley, pero perfectamente con el rol importante que tiene, y si queremos defender los derechos de los menores, podría estar en la Constitución. O el Consejo para la Transparencia, que también promueve el acceso a información pública y derechos de los ciudadanos. ¿Qué quiero decir? Esto no es una oportunidad únicamente para consagrar derechos humanos, sino que también para prestar atención a cuáles son los mecanismos que existen para hacerlos valer, y por otro lado, cómo reforzamos a ciertos organismos del aparato estatal para asegurarles independencia y autonomía para que puedan efectuar su trabajo sin estar bajo las presiones de los vaivenes de la política ni las órdenes del gobierno de turno. Existe consenso de la mayoría de los sectores políticos de la necesidad de revisar la composición
y las atribuciones del actual Tribunal Constitucional. Ustedes conocen de sobra todas las críticas que tiene. Fíjense que yo pienso que, a no ser, alguien tendría que darle esta idea a los convencionales, eventualmente se podría reformular este tribunal para que fuese como, por ejemplo, la Corte Constitucional de Sudáfrica, y que tenga un rol importante, decisivo, en velar por la vigencia de los derechos humanos. Más que, o sea, es cierto, velar porque todas las normas de rango inferior no violen la Constitución, pero podríamos darle más atribuciones para que sea un promotor activo de la vigencia de los derechos humanos. Fíjense ustedes, solo como anécdota, que la Corte Constitucional de Sudáfrica está instalada en el lugar donde Gandhi estuvo preso, donde Mandela estuvo preso, ahí, en ese recinto penitenciario, para no olvidar, ahí está la Corte Constitucional de Sudáfrica. Va a ser importante también que los derechos humanos ratificados por Chile sigan teniendo rango constitucional, de modo que ninguna ley o norma de rango inferior pueda contravenirlos. En consecuencia, el país tiene en estos momentos una gran oportunidad para revisar cómo se consagran los derechos humanos en la nueva Constitución y cómo aumentamos su eficacia. Pero bueno, hay mucho por hacer para que en nuestro país los derechos humanos sean eficaces, sean protegidos, respetados, resguardados, consagrados. Es una tarea gigantesca y ojalá algunos de ustedes se motiven a contribuir de muy diversas maneras, sea en sus cursos, sea en sus tesis, y ojalá se animen a dedicar sus vidas profesionales a los derechos humanos. Vale la pena y le da sentido a la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Qué buena presentación y muy atingente, como no solo a la escuela, sino que también como al todo el proceso social que estamos viviendo como chilenos desde el 2019. Así que muchas gracias por tu presentación, que es fundamental para lo que viene después en la escuelita de memoria. Bueno, abrimos las palabras al público. Recuerden ir levantando la mano si tienen comentarios o dudas. Y eso, así que partimos con Santiago. Dale nomás, Santiago. Hola, primero quisiera como agradecer la exposición, estuvo en verdad muy buena, muchos puntos sumamente enriquecedores, muchas ideas nuevas, o bueno, me permitió también hacer como conexiones con otras cosas que uno ya va aprendiendo en el camino, qué sé yo. Pero quería preguntar como una opinión más personal ahora que se tocó el debate constitucional. En la misma convención se están haciendo como, en mi opinión, avances bien importantes en tema tal vez de memoria y derechos humanos, como usted dijo, tal como que se votaron Arancibia fuera de la comisión y cuestiones de ese estilo, también con esa nueva definición de negacionismo que implementaron. Sin embargo, también me queda la duda porque está el debate de la decisión que se tomó de dividir como distintas comisiones para tratar temas de derechos. He visto muchas críticas de distintos como académicos y académicas de que se está ocupando esta como visión más o menos caduca, le llaman, de los derechos humanos, de dividirlos como en distintas generaciones, que en mi opinión pudo haber servido como para entenderlos en un momento, en un principio, pero ahora que ya estamos mirando para atrás, parece ser más importante como una mirada más global. Quería saber qué pensaba usted, porque bien puede haber temas puntuales que necesitan como una comisión especial, o derechamente hay que tener como una perspectiva más universal, más transversal de lo que son los derechos humanos en el debate constitucional. Ya. ¿Te respondo o...? No, prefiero responder para no olvidarme después. Sí, Mira. Dele nomás, Hugo. Ya. Mira, yo creo que aquí hay que sincerar una cosa. Ocurre que es cierto que hay un mandato constitucional para que los 155 convencionales redacten una constitución. Pero evidentemente que es una conversación mucho más amplia que eso.
el cometido es que tengamos un nuevo contrato social, que tengamos un nuevo pacto social. Entonces la conversación de fondo que tienen que tener los 155 convencionales es evidentemente política. Esta no es una conversación que tengan que tener 155 expertos en derecho constitucional, sino estos 155 nos están representando a todos. Entonces, eso quiero decirlo porque es un error tratar de argumentar y circunscribir la conversación que ocurre en la convención únicamente a que se pongan de acuerdo a tomar una hoja en blanco y empiecen a redactar artículo 1, artículo 2, artículo... No, si esta es una conversación mucho más profunda que tiene que haber y que ha estado ocurriendo de maneras muy complejas. Ustedes podrán ver quizás un tanto desordenada, porque, bueno, empiezan a surgir los liderazgos, empiezan a surgir personas que tienen cierta sabiduría, cierta prudencia, tratando de poner paños fríos. Lo que ocurre es que hay muchas cosas que decirse en nuestra sociedad. A mí no me extraña algunas reacciones que hemos estado teniendo. Yo espero, con todos los dolores y con todas las emociones que hay al interior de esa convención, yo espero que prime la cordura, la razón, la prudencia, y que pensemos en el proyecto de largo plazo de la urgencia que tenemos de tener un contrato social que nos represente a todos. No es el lugar para darse gustito, ¿ya? O sea, aquí uno tiene que pensar en qué es lo que le conviene a Chile. Pero bueno, yo soy un modesto académico, no estoy en la actividad política, yo creo que no sacaría ni un voto si es que alguna vez me postulara algo. Entonces, no tengo posibilidad de incidir ni tampoco decirles a ellos cómo tienen que actuar. Yo hubiera actuado de otra forma, en muchos de los ejemplos que tú señalaste. ¿Qué rol me puede corresponder a mí y quizás a ustedes? Apoyar a la convención. Yo creo que si tuviera la juventud de ustedes, seguramente de los 190 que estamos conectados, yo soy el más viejo. Si yo tuviera la juventud, la energía de ustedes, que trato de tenerla, ¿no? Estaría involucrado en alma y cuerpo en la convención, apoyando, elaborando minutas, apoyando a los asesores, apoyando a los convencionales, en forma ad honorem, sacrificaría mi verano, estaría metido ahí. Yo creo que es muy importante el trabajo que ustedes puedan hacer, porque esto no puede fracasar. El riesgo que la convención fracase es demasiado alto. Es demasiado alto. Entonces, uno, ¿cómo puede apoyar? Desde columnas de opinión, cartas al director, informes a hacerlos circular, documentos que ustedes publiquen en CIPER o en el mostrador. Este es un debate abierto. Este es el futuro de nuestro país. Entonces, para andar dándose gustitos personales, revanchas menores, eso es absolutamente secundario e irrelevante para la magnitud de la tarea que significa redactar en menos de un año la nueva Carta Fundamental de nuestro país, que viene a refundar la República. Aunque a muchos les moleste y digan que la palabra República no debiera estar, lo que estamos haciendo, o sea, lo que van a hacer los convencionales, y si nosotros aprobamos esa convención, es refundar la República de Chile. No sé si respondo. Quería ampliar la mirada. Sé que hay más manos levantadas. Sí, Sí, responder así. gracias Santiago por tu pregunta. Ahora Caro Rubilar viene, dale nomás. Gracias. Hola, bueno, primero agradecer a los organizadores el tremendo espacio que levantaron, como gracias por eso y gracias por la exposición de Hugo. Y mi pregunta igual tenía algo que ver con lo que acaba de preguntar el compañero. Yo, dentro de las pegas que tengo, trabajo en la Corporación de Memoria, Estadio Nacional, Memoria Nacional, Expresos Políticos. Y nosotros hemos comentado harto respecto de esta participación de Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos, que entiendo no es que no vaya a participar, no va a participar de las audiencias con víctimas. Él va a formar parte de la comisión, pero lo que se vetó fue que participara de las audiencias con víctimas porque era altamente revictimizante que el ex edecán del dictador formara parte de esta audiencia. Mi pregunta apunta a de qué manera o qué herramientas tenemos nosotras y nosotros como población civil
para poder, por ejemplo, evitar que estas situaciones ocurran. Se puede avanzar en materia en contra, por ejemplo, del negacionismo, se puede avanzar a que incluso una persona que fue parte activa de la dictadura pueda ejercer cargos públicos en este momento. ¿De qué manera podemos dar esa discusión? Porque hasta ahora se ha intentado dar por parte de la convención, pero sabemos también que bueno, hay sectores más reaccionarios que han hablado que incluso han lado de talibanes a la convención por tomar este tipo de determinación o por dar estas discusiones. Entonces, ¿de qué manera? Desde la perspectiva de derechos humanos, más allá del revanchismo, sino más allá de la perspectiva de derechos humanos, podemos dar estas discusiones para, por ejemplo, que estas personas no formen parte de este debate o al menos de estas posiciones en donde creo yo es tremendamente revictimizante para todas las personas que fueron víctimas de la dictadura en Chile. Es bien compleja tu pregunta y es muy conveniente que en el país se discuta esto. Otras sociedades lo han hecho, que han pasado por regímenes totalitarios y por dictaduras también. ¿Cómo logramos volver a convivir juntos cuando sabemos que ha habido perpetradores que son responsables de crímenes y de violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo podemos seguir conviviendo juntos cuando sabemos que hay cómplices activos de las violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo podemos seguir avanzando cuando en nuestro país, históricamente, y esto lo demuestran Brian Lofman y Elizabeth Lira en sus análisis de los 2 siglos de la República, siempre hemos tenido un manto de cultura de la impunidad, donde una y otra vez, tras cada conflicto político y social que hemos tenido en nuestro país, se han dictado amnistías, indultos, y se ha tratado de hacer borrón y cuenta nueva. Es bien complejo. Y también desde un punto de vista democrático y electoral. Recuerda que, por ejemplo, en el año 88, el 44% de los electores votó para que se mantuviera Pinochet y que no hubiera elecciones libres y democráticas de presidente. Esa alta votación, más los pactos que hubo, porque nosotros vivimos en una transición pactada, hicieron que tuviéramos una compleja coexistencia y convivencia entre en el aparato estatal de personas que habían formado parte de organismos represivos y que sin embargo tuvieron cargos incluso de representación popular con posterioridad. Esta convivencia, esa mixtura, recuerda que Pinochet permanece en el cargo de comandante en jefe del ejército hasta marzo del 98, o sea, 8 años de transición, y que después, por una norma de la propia Constitución, él asumía como senador vitalicio, y que después renuncia y deja el cargo, pero si no hubiera sido investigado y no hubiera tenido las dificultades supuestamente de demencia senil que él acusaba, entonces él podría haber permanecido en el Senado de forma vitalicia. Es una compleja coexistencia que hemos tenido en nuestro país. Yo creo que esto amerita deliberación democrática y discusión. En el Parlamento esto se debería haber discutido. Hay países que han sancionado posturas negacionistas, que han aprobado leyes que condenan el negacionismo. Ese tipo de conversaciones nosotros, fíjense que han transcurrido 30 años y no se han tenido en el Congreso. Permíteme agregarte un dato. Hay un libro que yo creo que vale la pena leer, que fue escrito el año 97 por Tomás Mulián, Chile actual, anatomía de un mito. Tomás Mulián fue el primero en hacer una dura crítica a la transición, y él dice expresamente en ese libro, en materia de derechos humanos lo que nosotros hemos hecho es evadir la problemática hasta el momento en que él escribe ese libro. El impacto del informe Rettig se fue difuminando después ocurrieron hechos muy terribles con posterioridad, incluyendo el asesinato de Jaime Guzmán, y que diluye el impacto del informe Rettig. Pero
Tomás Mulián dice, mire, lo que hemos hecho acá es evadir nuestras responsabilidades individuales y colectivas, también como sociedad, de los horrores del pasado. Entonces, hemos llegado nosotros a esta encrucijada, esa es la palabra que yo utilizaría ahora, en la que no hemos aprendido a convivir juntos, en las que hay cuentas pendientes, en las que hay responsabilidades y que tenemos un Congreso que no ha aprobado normas que podrían haber imposibilitado lo que tú decías. Fíjate que después de terminada la Segunda Guerra Mundial, hubo ahí cuestionamientos a quienes formaron parte del partido nazi y que, por ejemplo, querían tener cargos universitarios. Recuerden el caso de Heidegger, por ejemplo, que no pudo desempeñarse como profesor universitario. Es complejo, yo creo que hay que debatirlo, deliberación democrática es necesaria, ojalá hubiera ocurrido antes, y si se está dando en este contexto es porque era una cuenta pendiente. Y pero no quiero que eludamos esa conversación como país, tenemos que tenerla, pero no podemos descuidar también que tenemos que lograr un pacto social, un nuevo contrato social. Entonces ocurre, esto es como un árbol que tenemos que construir y claro, te empiezan a aparecer ramificaciones inesperadas y sospechadas por algunos grupos que les perturba, ¿no? Que se les desordena el árbol que están visualizando. Pero bueno, hay que sincerar el país que tenemos y tendremos que tener esa conversación entre todos y todas. Gracias. Gracias a ti, Caro, por tu pregunta. Pasemos a la de Valeria. Valeria, ¿estás por ahí? Bacán. Dale nomás. Sí, ya, igual primero agradecer la presentación y el espacio, como bacán, mucho. Y lo otro que estaba totalmente de acuerdo con el último comentario que hizo a propósito de dedicar ahí la vida para, como sobre los derechos humanos, y eso, como bacán. Y mi pregunta era sobre el primer comentario que hizo, que tengo como que discrepo, o no sé si discrepo realmente porque por el conocimiento, es que si los derechos humanos son simplemente, tienen esta visión de que es un constructo, de que es algo creado, ¿cómo se explicaría que a la vez son reconocidos? Eso diría que parten de una naturaleza preexistente, que viene con las personas, yo diría incluso las personas no humanas, pues si no sé, tratamos hoy en día, se amplía esta visión de los derechos humanos, decir que hay el derecho a migrar, por ejemplo, vendría de una naturaleza de nuestra capacidad de movilizarnos hacia lugares mejores para poder vivir mejor, para tener bienestar, y así. Entonces, ¿cómo salvar esa discrepancia que hay entre decir que es un constructo y decir luego que son reconocidos, porque eso diría que en verdad viene de una naturaleza preexistente, que viene con nosotros? Esa era mi pregunta. No, bueno, hay mucha gente que adhiere a lo que tú sostienes, Valeria, que está de acuerdo contigo. Hay una corriente importante que son los ius naturalistas, que incluso dicen, mire, el derecho positivo en ningún caso podría transgredir el derecho natural. Yo comprendo esa visión, no la comparto, puede ser porque yo me dedico a las ciencias sociales y le asigno mucha importancia al rol que tienen las sociedades como generadoras de normas, y las sociedades se organizan para dotar a algunas autoridades, por ejemplo, de atribuciones para que se reconozcan derechos y obligaciones en normas que le hemos dado la categoría de jurídicas para poder sostener su obligatoriedad y su aplicación general, incluso a través del uso de la fuerza organizada en caso de incumplimiento. No nos vamos a poner de acuerdo en esta sesión. Yo adhiero más a una corriente de que podríamos denominar más
como el realismo jurídico, me interesaba explicarles a ustedes que nosotros podemos, quienes consagran este conjunto, este cuerpo de normas, en mi opinión, son las sociedades. Ahora, ¿cómo logramos compatibilizar eso? Bueno, es fácil. Y ahí voy a recoger tu punto. Algunas personas podrán decir, mire, yo estoy de acuerdo en que estas normas estén en la Constitución, en la nueva Constitución, y que señalan y que establecen derechos humanos. Y yo doy mi voto a eso porque yo pienso que eso que estamos reconociendo viene desde la propia naturaleza humana y es anterior a la creación del Estado. Perfecto, entiendo tu motivación. El hecho es que está ese voto que permite los 2/3 para que esa norma ingrese a la Constitución. Entonces, la forma en poder salvar esta discrepancia que los dos tenemos es, yo voy a mirar a ese sujeto que va a ir a votar y que concurre a los 2/3 y que tiene algunas motivaciones para hacerlo y unirse con otros convencionales hasta lograr los 2/3. Tú estás preguntándote por, bueno, ¿y cuál es la motivación que está detrás de esto? Bueno, algunos pensarán que esto es en favor del bien común. Otros pensarán que esto es lo que le conviene al país. Otros pensarán que esto es para poner término a las injusticias y que estas normas van a aumentar los niveles de justicia social en nuestro país. Y algunos podrán decir, como tú, porque estas normas deben estar ahí porque emanan de la propia naturaleza humana y no pudieran ser sino otra cosa que nos merezcamos como chilenos. En todos esos ámbitos, cualquiera sean los argumentos que estén detrás, lo concreto es que hay un grupo de personas que decidieron redactar juntos esta hoja en blanco y con tinta quede grabado cuáles van a ser las nuevas normas de nuestro pacto y en particular aquellas normas de derechos humanos. Esa es la forma que se me ocurre de poder salvar esta diferencia, pero comprendo perfectamente la motivación y el argumento que está detrás de todas las personas que adhieren al justnaturalismo, a quienes yo respeto, aprecio, simplemente es mi preferencia siempre ha sido tratar de comprender más los derechos en acción y cómo la sociedad discute y debate sobre qué debiera ser derecho humano y qué no. Vale, muchas gracias. Gracias, Valeria, por tu pregunta. Antes de seguir a la próxima, por temas de tiempo, vamos a como terminar las palabras con Bastián Nievas. Oscar, tu pregunta, si quieres, las puedes escribir por el chat y después se las podemos hacer llegar al profe y después te podemos reenviar la respuesta. Así que eso, seguimos con Sebastián. Dale nomás, Seba. Hola, Ariela, hola, Hugo, buenas noches. Mira, te quería hacer una pregunta. Cuando nombraste las instituciones, Hugo, que protegían los derechos humanos, sea la Defensoría Penal Pública, específicamente me quería ir al tema penal. Omitiste, yo creo que con razón, al Ministerio Público, ¿cierto? Porque la idea de la Defensoría Penal Pública y de un juez de garantía es cortarle paso a la Fiscalía. Pero de alguna manera la Fiscalía sí podría, o tiene actualmente un rol a favor de los derechos humanos y de la investigación y de la imputación de esos delitos a los imputados, valga la redundancia. Pero mi duda es hacia el futuro. Si nosotros enmarcamos demasiado los derechos humanos a modo de que no se puedan discutir, ¿cierto? A modo de que sean algo sagrado. ¿Qué pasaría con las nuevas formas de crimen organizado? ¿Me entiendes? Porque veas el caso México, veas el caso Colombia, la lucha y el éxito contra el crimen organizado ha significado, de parte de quien defiende estos derechos, más crímenes que los criminales mismos. ¿Me entiendes? O sea, hay una raza contra los derechos humanos para alcanzar a estos que fueron los violadores primeros de los derechos humanos. ¿Me entiendes la...? Sí, perfecto. Mira, no lo puse en el listado porque ya en nuestra Constitución el Ministerio Público es un órgano de rango constitucional al cual se le asegura autonomía e independencia. Entonces, yo estaba pensando más en aquellos que no están mencionados en la Constitución y que seguramente quieren estar reconocidos como órganos autónomos en la Constitución, es decir, tener rango constitucional, y quería señalar que es complejo para ese tipo de órganos salir a argumentar públicamente
que quisieran ser reconocidos en la Constitución. Son funcionarios, que no pueden... bueno, mira, una idea que se me ocurre es, supongamos que se abre un proceso de participación ciudadana para poder discutir y generar conversación en la convención. Quizás no es únicamente, y los invitados pudieran ser personas naturales, comunes y corrientes como tú o yo. Quizás también se pudiera escuchar las voces de algunas autoridades y de representantes de organismos que quisieran argumentar a favor de la autonomía y del reconocimiento constitucional expreso. Por ejemplo, el Banco Central, por ejemplo, el Ministerio Público. No, perfectamente, algunos pudiera haber ese espacio también que podríamos considerar como participación ciudadana, porque aquí lo que va a ocurrir en esta redacción de la Constitución es que se va a redistribuir el poder y nos vamos a reorganizar en controles, en contrapesos, pero qué atribuciones tiene cada órgano, etcétera. Entonces, el motivo por el cual yo lo omití no es porque no considere valioso el Ministerio Público, no, por el contrario, yo pienso que se tiene que apoyar y corregir los defectos que tiene el Ministerio Público, pero es una pieza clave, al igual que el Poder Judicial, en toda la resolución de conflictos, y algunos tan graves como el que tú has mencionado, que es el crimen organizado. Vale, muchas gracias. Gracias, Sebastián, por tu pregunta. Ro, pues estás Hola, por ahí. Sí, Bacán. muchas gracias por el espacio, muchas gracias al expositor. Se agradece esta conversación, ¿cierto? Esta clase. Me gustaría hacer una pregunta en torno a una de las primeras cosas que dijo Hugo, que hablaba respecto de la indeterminación de los derechos humanos, que en el fondo esta como categoría habitaba, ¿cierto?, en nuestra dimensión. Y me gustaría que pudiese explayarse un poco sobre eso. Me llama mucho la atención, cómo algo puede estar indeterminado y estar presente en un debate público, por así decirlo. Lo otro, me gustaría preguntarle si es que ha reflexionado, si tiene noción de el alcance de la revictimización en el ámbito jurídico, entendiendo, claro, como la Convención Constitucional, ¿cierto?, lo utilizó como una especie de requerimiento, no sabría cómo explicarlo, o protocolo, ¿cierto?, evitar la revictimización a través de censurar en un espacio específico, ¿cierto?, a un convencional. Si es que eso tiene presente como la revictimización como argumento, ¿cierto?, jurídico para la construcción de normas, ¿cierto? Eso es como mi pregunta. Y finalmente reflexionar un poquito, disculpen que me explaye, pero me pareció muy interesante lo que habló Valeria, ¿cierto?, este debate en torno a como el naturalismo versus el realismo, y inevitablemente en ese binarismo me pude plantear, ¿cierto?, la idea de la autodeterminación, ¿no?, que viene como a romper este mundo binario, porque la autodeterminación en el fondo obliga a la reflexión de lo macro a lo micro, ¿cierto?, pero la determinación finalmente la tomamos nosotros, y creo que eso es lo que está hoy roto, ¿no?, la idea de nosotros, como sociedad, como país. Entonces eso, muchas gracias por el debate y la reflexión. Ya. Respecto de la indeterminación, ¿a qué me estaba refiriendo yo? Supongamos que nosotros tenemos una hoja, cualquiera, esta, y que aquí tenemos, reconocemos un derecho fundamental. Supongamos el derecho a la educación. La gracia está en cómo nosotros vamos a interpretar lo que dice esa norma en la vida real y cómo vamos a ejercer ese derecho que está consagrado en un papel. Entonces ocurre que, como muchos debates son caso a caso y es casuística, muchas veces el radio de acción de lo que dice esa norma se empieza a ampliar y empezamos a jugar en las fronteras para tratar de ampliar el reconocimiento. Te voy a dar un ejemplo.
En una primera etapa, el derecho a la verdad en casos de violaciones a los derechos humanos siempre se consideró como un derecho que tenían las víctimas, los sobrevivientes, los familiares. Pero, más recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que el derecho a la verdad no es únicamente individual, sino que también es un derecho colectivo, porque toda sociedad tiene derecho, o toda comunidad tiene derecho a conocer las violaciones a los derechos humanos que se cometieron. También, respecto con ese derecho, se ha establecido que el Estado tiene el deber de tratar de obtener la mayor cantidad de información que contribuya al esclarecimiento de la verdad, de modo que ese derecho sea efectivo. Ese es un típico ejemplo en el que a lo mejor una norma en una constitución o en donde sea, en un tratado internacional, diga que las víctimas tienen derecho a la verdad. Pero imagínate que no es una víctima, ni un sobreviviente, ni un familiar, sino que alguien cercano, quien quiera saber lo que sucedió, e invoca este derecho. El tribunal a lo mejor podrá encontrarle la razón. Y con eso, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se reconoce que hay un nuevo actor que puede hacer valer el derecho a la verdad. O si era un integrante de una comunidad o de un pueblo indígena, a lo mejor ese pueblo indígena tiene derecho a exigir que se esclarezca la verdad. Y ahí es cuando yo estoy diciendo, mira, lo que ocurre es que el contenido de cómo se entiende el derecho humano no está grabado en piedra, está siempre abierto a nuevas exploraciones, a nuevas discusiones, a ampliar, a expandir lo que nosotros entendemos. Por ejemplo, volviendo al caso que dije anteriormente, supongamos que la Constitución reconozca el derecho a la educación, pero pudiera ser que discutiendo casuísticamente y a partir de las sentencias de los tribunales y de lo que se vayan opinando los expertos en derecho a la educación, se llegue al convencimiento, a pesar que no lo diga el papel, que en realidad lo que se está reconociendo en nuestro país es que todos los chilenos y chilenas tengan derecho a una educación de calidad, a pesar que no lo diga el papel, pero pudiera ser que la sociedad vaya construyendo la interpretación de lo que dice ese papel de otra forma. A eso me refiero, a que siempre hay márgenes de discusión y de indeterminación. ¿Ya? Ese era el primer punto de la indeterminación. Respecto de la pregunta del caso Arancibia, les quiero recordar que un derecho humano muy importante es la presunción de inocencia. Y se tiene que demostrar la culpabilidad de una persona en la comisión de hechos y que participó efectivamente en esos actos que se le invocan. Porque esto también puede afectar otros derechos humanos, por ejemplo, el derecho al honor, el derecho a la imagen. Entonces yo creo que en esto hay que moverse con mucho cuidado y con mucha cautela. Si no se ha demostrado la culpabilidad del ex almirante Arancibia, representante en la convención, pienso que también tenemos que actuar dentro del Estado de Derecho y no salirnos de los márgenes del derecho para poder sostener una acusación de esa naturaleza. Entonces yo creo que hay que ser cuidadoso y respetuoso también de los derechos humanos de todas las personas, y no solo de quienes están en la convención, mientras no se demuestre la culpabilidad de esas personas en la Comisión de Violaciones a los Derechos Humanos. Hay mucho por investigar sobre este tema. Permítanme decirles otro dato. Cuando uno analiza toda la temática de la búsqueda de la verdad, de lo que aconteció en una dictadura, se necesitan evidencias, se necesitan registros, archivos, testimonios. Y lo que ocurre cuando se vive en momentos de regímenes dictatoriales o totalitarios es que muchos de esos registros son destruidos y quienes participaron en la comisión de los delitos tratan de eliminar todos los rastros, todas las huellas de lo que ha sucedido. Nada más cruel
que la desaparición de un sujeto, impidiendo el rito fúnebre. Nada más cruel que proporcionar información falsa sobre lo que ha pasado, como ocurrió con la mesa de diálogo del año 99, que señaló erróneamente cuál habría sido el paradero de casi 200 personas que estaban desaparecidos. Piensen ustedes que en la actualidad en Chile hay más de 900 personas que permanecen desaparecidas y que no se conoce su paradero. Entonces, tremendamente cruel cuando organismos del Estado proporcionan información que no es fidedigna y que es falsa. Piensen ustedes en el dolor, en los errores que se han cometido en el servicio médico legal en la identificación de restos óseos, con tal desorden que han señalado que algunas personas estaban identificadas y los familiares han efectuado el rito fúnebre, han hecho el funeral, se han despedido, han comenzado el proceso de duelo y luego, años después, el propio servicio médico legal le tiene que comunicar a la familia que se equivocaron en la identificación de los restos óseos y que la persona que se efectuó el funeral en realidad era otra persona. Evidentemente que aquí hay responsabilidades estatales también por tareas que no se han efectuado bien. Pero bueno, quería decirte que es bien complejo esto, porque cuando uno dice, bueno, veamos las culpabilidades, ocurre que no siempre están las evidencias, no están las órdenes, hay órdenes que fueron dadas oralmente, hay pactos de silencio, con incentivos, con premios, con beneficios, para que las personas no contribuyan con la justicia, no confiesen, no muestren arrepentimiento y se protejan entre sí. Es tremendamente complejo. Y respecto del último punto, yo quisiera destacar que el pueblo de Chile, en el fondo, está, a través de esta redacción de la nueva Constitución, está ejerciendo su derecho a la libre determinación y a la autodeterminación de los pueblos que forman el pueblo de Chile. Vale, muchas gracias por la respuesta. Gracias a ti por tu pregunta. Y pasamos finalmente a la última con Bastián. Dale nomás. Bueno, primero que todo, saludar a todas y todos los presentes. Agradecerle también a las organizaciones estudiantiles por este espacio de reflexión y sobre todo al profesor Hugo Rojas por su presentación. Me llamó la atención un punto sobre lo que he indicado de este debate constitucional que hay últimamente sobre el tipo de Estado que estamos apuntando, que al parecer queremos volver a un Estado subsidiario y alejarnos lo que es un poco más del neoliberalismo, ¿no? Sobre eso quiero preguntar sobre su experiencia como académico, abogado y sociólogo del derecho. Si es relevante no solamente el tipo de Estado, sino también el sistema político-económico para resguardar los derechos humanos. Y si es así, ¿qué tipo de sistema, de sistemas políticos y Estado en la historia global han demostrado cierto éxito o han funcionado de mejor manera? Me arriesgo a hacer una pregunta un poco amplia, pero bueno, ahí está y le agradezco a Antonio. Ya, mira, el tema del Estado subsidiario claramente no ha beneficiado la vigencia y promoción de los derechos humanos en nuestro país, sobre todo de los derechos económicos, sociales y culturales, porque se ha concebido a un Estado que actúa en el caso en que los privados no son capaces de satisfacer las demandas sociales y no cubren adecuadamente las prestaciones. Y ahí, en ese caso, el subsidio viene el aparato estatal. O sea, tenemos un Estado que actúa en subsidio del mercado. Creo que eso ha sido nefasto para nuestro país. Y a mí me parece que existe mayoría entre los convencionales para avanzar hacia un Estado social que reconozca los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Qué buenas experiencias? Bueno, aquí no hay recetas.
pero uno sí puede aprender. Por ejemplo, hace más de una década yo revisé todas las constituciones latinoamericanas con un grupo de investigadores y vimos cómo eran reconocidos los derechos de los pueblos indígenas. Y vimos muchas cosas que decían la inmensa mayoría de las constituciones latinoamericanas, y en la nuestra no decía absolutamente nada. Y así uno podía ver que había constituciones latinoamericanas que reconocían el derecho de libre determinación, que es el derecho más importante que están exigiendo los pueblos indígenas. Hay constituciones que reconocen los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Hay constituciones que reconocen educación, también definida por los propios pueblos indígenas. Hay constituciones que protegen los recursos naturales, los territorios. Hay constituciones que reconocen derechos políticos a los pueblos indígenas. Hay algunos países, por ejemplo, que tienen un parlamento indígena en paralelo con el Congreso. Piensa en Sudáfrica con el multilingüismo, que si no me equivoco son 11 o 12 idiomas oficiales. Entonces, yo creo que más que buscar ejemplos, porque que un país tenga un mayor reconocimiento de los derechos humanos no es únicamente el resultado de una constitución. Eso es una pregunta mucho más amplia que tiene que ver con cómo se organiza socialmente, cómo se llevan a cabo las relaciones de poder, por ejemplo, al interior de una sociedad, cómo son las estructuras de dominación y subordinación, cuál es el nivel cultural y de respeto que tiene esa sociedad, cuánto se enseña, cuál es el nivel educacional que tiene esa sociedad, cuál es el nivel de agresividad que tiene esa sociedad. Entonces, cuál es el nivel de violencia que tolera una sociedad. Es una pregunta mucho más amplia y yo creo que tiene respuestas más por el lado cultural que por el hecho de tener una constitución, ¿ya? Entonces, si tu pregunta está tratando de buscar relaciones de causalidad, yo te puedo mostrar casos de constituciones que han reconocido muchos derechos humanos y que veamos qué impacto han tenido y si son eficaces o no. Constitución brasileña. Y tenemos tantas otras constituciones que reconocen un conjunto de constitución venezolana, que pueden ser muy bonitas en el papel, pero ¿qué es lo que sucede en la acción? Entonces, si tú quieres buscar una relación de causalidad, la Constitución no es lo único. Son múltiples factores, pero la Constitución sí puede contribuir. Entonces, sí puede contribuir. Y yo creo que una buena recomendación que podríamos hacer a los convencionales es mirar el derecho comparado y ver buenas prácticas de intervenciones que se han hecho. Por ejemplo, Canadá tiene harto que aportar desde la Carta de Derechos de 1982. Yo creo que eso hay que mirarlo con atención. Yo destaqué la Constitución sudafricana, que ellos tuvieron, después que termina el apartheid, desde las elecciones entre el 94 y el 97, ellos tuvieron una constitución transitoria hasta que redactaron la que está en vigencia. Yo creo que hay cosas interesantes de mirar ahí también. Bueno, en fin, ¿para qué te voy a decir tantas constituciones? Todas tienen algunas cosas que nosotros a las cuales le debiéramos prestar atención. Ojalá los convencionales tengan buenos asesores, como ustedes, que les puedan decir, mira, aquí esta buena idea de este parlamento indígena en la Constitución de Finlandia vale la pena. Este reconocimiento de los derechos del pueblo maorí en Nueva Zelanda, eso vale la pena. Veamos cómo, etcétera, etcétera. No sé si te respondí, Bastián. Sí, muchas gracias. Ok. Genial, entonces con esta última pregunta vamos a finalizar la primera sesión. Pedirle disculpas de nuevo a Oscar, pero por temas de tiempo no vamos a poder tomar su pregunta. Agradecer al profesor Hugo también por querer participar de esta instancia y también por su tremenda exposición. Creo que nos introdujo muy bien para lo que viene en la escuela, y agradecerle también a ustedes por quedarse hasta el final. Somos 106 personas, no es menor, así que estamos muy felices y lo esperamos para las próximas sesiones.
La otra, la que viene el martes 31, es Introducción a la Memoria, y ahí tenemos de invitadas a Joseph Gómez y a la Elizabeth Lira, así que también va a estar muy, muy interesante. Y eso, agradecer nuevamente a todos y en especial al profe Hugo Rojas. No, yo me despido felicitándolos a ustedes por organizar ya una tercera versión de la Escuela de Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Católica, algo que hacen los estudiantes y que a lo mejor debieran hacer los académicos. Así es. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias Hugo. Chao, muchas gracias. por asistir, Chao a chicos. todos. Gracias, que estén Muchas bien. gracias a todos. Gracias. Excelente. Muchas Gracias al gracias. equipo. Oh, gracias. Chao, Chao, chicos. muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Chao, gracias a todos. Chao, muchas gracias. Se pasaron.